Aunque he asistido a iglesias durante muchos años, nunca he escuchado que este texto se discuta en los sermones ni he encontrado referencias sobre él en las parashá judías que algunos amigos suelen seguir. Este texto es tan intenso que parece haber sido evitado en discusiones religiosas. Podría hacer que muchos piensen, si yo fuera el editor de la Biblia, no dejaría pasar esto sin destacarlo. Hay momentos en que la Biblia, a pesar de ser la palabra de Dios, parece contener contenidos no aptos para menores de 21 años. Refleja una transparencia y una honestidad brutales en su narrativa. A lo largo de los textos sagrados encontramos episodios que son sin duda perturbadores y hasta chocantes para los estándares contemporáneos y de cualquier época. Consideremos, por ejemplo, las historias de guerra, traición, sacrificios humanos y otras violencias gráficas que se encuentran en el Antiguo Testamento. Estos relatos no están ahí para glorificar el pecado o la crueldad, sino para mostrarnos la cruda realidad de la naturaleza humana caída y la necesidad desesperada de la humanidad por salvación. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora, disfruten del video. Uno de los aspectos que podemos destacar aquí es la importancia de no censurar estas historias. Sirven como un espejo, reflejando no solo las épocas en que fueron escritas, sino también la constante lucha entre el bien y el mal, entre lo divino y lo mundano. En 2 Timoteo 3, 16-17, Pablo nos recuerda que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la educación en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y perfectamente capacitado para toda buena obra. Esto significa que incluso los aspectos más difíciles de la Biblia tienen un propósito educativo y correctivo. Nos desafían a pensar y a reevaluar nuestras propias vidas y acciones en relación con los mandamientos de Dios y nuestro trato hacia los demás. Por ejemplo, la historia de Judá y Tamar en Génesis 38 interrumpe la narrativa de la vida de José para confrontarnos con cuestiones de justicia, hipocresía y redención. Por lo tanto, al explorar estos textos juntos, no solo estamos leyendo historias antiguas, sino que estamos participando en un viaje de autoconocimiento y aprendizaje espiritual. Estas son las lecciones que, aunque duras, son necesarias para nuestro crecimiento y maduración en la fe. La Biblia no esconde sus verdades más oscuras, al contrario, las coloca en primer plano para que no podamos simplemente pasar por alto sin reflexionar. Por incómodas que sean, son esenciales para nuestro entendimiento completo del plan divino y del amor redentor de Dios. Este fragmento de Jueces, capítulo 19, nos enfrenta a una realidad compleja y multifacética de Israel. La frase "no había rey en Israel" es recurrente en el libro de Jueces y sirve como un refrán temático que nos ayuda a comprender el contexto político y social de la época. Esta expresión no es solo una observación histórica, sino que lleva un peso significativo, sugiriendo un periodo de desorden y falta de dirección centralizada. La idea de que no había rey podría sugerir a primera vista una anarquía total, como si Israel estuviera sumido en el caos. Sin embargo, esta interpretación necesita ser examinada con más matices. La gobernanza de los jueces no era una anarquía en el sentido puro de la palabra, más bien era una forma de liderazgo descentralizado. Los líderes locales, los jueces, eran levantados en tiempos de necesidad para salvar a Israel de opresores y para arbitrar disputas. Estos jueces, aunque no reyes con autoridad monárquica, ejercían una función crítica de liderazgo guiada frecuentemente por dirección divina. Sin embargo, la ausencia de un monarca central presentaba sus desafíos. Sin una autoridad central fuerte y continua, había menos cohesión entre las tribus, lo que podía llevar a una falta de unidad nacional y a decisiones que no eran uniformemente respetadas o implementadas en todo el territorio. Esto es evidente en varias historias del libro de Jueces, donde vemos a Israel cayendo repetidamente en ciclos de apostasía, opresión y redención. A pesar de esta aparente anarquía, los jueces eran levantados por Dios para guiar a Israel.
Esta época premonárquica es a menudo vista con recelo, pero el autor bíblico, inspirado por Dios, escribe de acuerdo con sus experiencias y cultura. Autores como Pablo, con su erudición, escribían de forma más profunda que Pedro o Marcos, quienes tenían un enfoque más sencillo. Estos líderes no eran reyes en el sentido tradicional, sino salvadores temporales, cada uno surgido para atender una necesidad específica del pueblo de Dios, muchas veces tras un periodo de alejamiento de las leyes divinas. Esto indica un modelo de gobernanza muy diferente del monárquico, basado más en una respuesta directa a las necesidades espirituales y políticas del momento que en una estructura de poder hereditaria o continuada. La manera en que estas historias son contadas también refleja la diversidad cultural y la experiencia de los autores bíblicos. Cada escritor aportó su propia perspectiva y estilo al texto sagrado, influenciado por su educación, contexto y espiritualidad. Por ejemplo, Pablo, conocido por su erudición y formación filosófica, tendía a escribir de manera más compleja y detallada, como vemos en sus epístolas que abordan profundas cuestiones teológicas con una argumentación robusta y persuasiva. El libro de Jueces parece haber sido escrito durante o justo después de la monarquía inicial de Saúl y David, posiblemente hasta Salomón, antes de que la monarquía israelita comenzara a declinar. Esto nos da un contexto histórico fascinante para entender mejor las sutilezas del texto. En la trama de Jueces, un levita, miembro de la tribu encargada del santuario, viaja con una concubina desde Belén. Aunque las concubinas eran como esposas, no tenían el mismo estatus que una esposa legítima, eran más bien como esposas secundarias en una época donde la poligamia era común. La historia se vuelve complicada cuando la concubina, irritada con el levita, regresa a la casa de su padre en Belén, donde permanece cerca de 4 meses. La expresión utilizada para describir su irritación implica que podría haber sido infiel, aunque esto podría ser simplemente una expresión idiomática y no una traición literal. El término hebreo utilizado frecuentemente se traduce como se prostituyó o actuó de manera promiscua, pero podría ser más bien una expresión que indica un alejamiento o una ruptura de lealtad. Esta ambigüedad refleja las complejidades de las relaciones y las expectativas sociales en esa cultura antigua. En la sociedad israelita antigua, la honra y la fidelidad entre esposos, esposas e incluso concubinas eran fundamentales, con implicaciones no solo personales sino también sociales y legales. Una acusación de infidelidad, ya sea real o metafórica, podría tener consecuencias devastadoras para la mujer, afectando su posición social, su seguridad y su futuro. A pesar de los problemas, el levita decide ir tras ella para intentar una reconciliación. La encuentra en la casa de su padre, donde son bien recibidos. El suegro del levita insiste repetidamente en que se queden un día más, lo cual ejemplifica la práctica de hospitalidad extrema. Esta insistencia puede compararse con la hospitalidad tradicional en el Medio Oriente, donde los anfitriones a menudo instan a los huéspedes a prolongar su estancia, reflejando un profundo sentido de respeto y cuidado hacia los visitantes. En el contexto de la narrativa, esta insistencia también puede interpretarse como una señal de aprobación para la reconciliación o incluso como un intento de asegurar que las relaciones entre ambas partes estén completamente restauradas. Antes de partir, enfrentan peligros en el camino y deciden no quedarse en una ciudad pagana, prefiriendo avanzar hacia una ciudad israelita. Sin embargo, allí no encuentran hospitalidad y se ven obligados a pasar la noche en la plaza de la ciudad. Fueron abordados por un anciano de Efraín, lo que desencadena uno de los episodios más sombríos y perturbadores de la Biblia, reflejando las profundas disfunciones sociales y morales de una época sin rey en Israel. La hospitalidad inicial ofrecida por el anciano de Efraín que acoge al levita y a su concubina rápidamente se convierte en una noche de horror y deshumanización. A medida que la noche avanza, la tranquilidad se rompe con la llegada de hombres de la ciudad, descritos como malhechores, que rodean la casa exigiendo al levita para abusar de él. La respuesta del anfitrión, ofreciendo a su propia hija virgen y a la concubina del levita como alternativas, refleja chocantemente las normas y valores distorsionados de esa sociedad. Este incidente no solo revela el poco valor atribuido a las mujeres y niñas, sino también hasta qué punto algunos estaban dispuestos a ir para proteger las normas de hospitalidad y el honor masculino, a costa de la dignidad y seguridad femeninas.
Este momento de la historia es especialmente revelador sobre la brutalidad que prevalecía en un entorno sin liderazgo central o moral fuerte. La disposición de sacrificar mujeres para apaciguar a la turba violenta ilustra una falla crítica en la moralidad colectiva de la época, destacando la urgente necesidad de justicia y orden, que más tarde sería parcialmente abordada con la institución de la monarquía. La noche termina con consecuencias trágicas para la concubina, quien es abusada durante toda la noche y finalmente muere, un acto que simboliza no solo la pérdida de una vida, sino también la profunda corrupción del corazón humano que puede emerger en ausencia de directrices éticas y espirituales claras. La muerte de la concubina no es simplemente un incidente aislado de violencia, actúa como un catalizador para eventos subsiguientes que desencadenan conflictos significativos, mostrando cómo los actos de injusticia pueden tener repercusiones amplias y devastadoras para toda la comunidad. Este episodio sombrío sirve como una advertencia severa y una llamada a la reflexión sobre los valores que sostenemos y las leyes que seguimos. Resalta la importancia de sistemas de gobernanza justos y liderazgos éticos que protejan a todos los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables, contra la barbarie y la anarquía. La historia de la concubina en Jueces es un recordatorio doloroso de las consecuencias de una sociedad que falla en mantener el orden y la justicia, resonando a través de los siglos la necesidad constante de vigilancia moral y espiritual. No es solo un relato de violencia y barbarie, sino una exposición crítica de la decadencia ética y del tumulto social que resultan de la ausencia de una autoridad moral y gubernamental sólida. Este periodo de la historia de Israel está marcado frecuentemente por un ciclo recurrente de rebelión contra Dios, opresión por enemigos, arrepentimiento y liberación por jueces enviados por Dios. No obstante, el incidente con la concubina deja claro que estos ciclos también estaban asociados con una degradación continua de los valores sociales y morales. La falta de un rey en este contexto no es simplemente una cuestión política, sino profundamente espiritual y moral. Sin una alianza central para guiar y unificar las tribus, los estándares éticos eran frecuentemente abandonados, llevando a actos de violencia extrema como los descritos. Además de reflejar la realidad histórica de Israel, este episodio sirve como una parábola sombría sobre el peligro de una sociedad desprovista de valores morales consistentes. La capacidad de los hombres de la ciudad de intentar abusar de un visitante y la disposición del anfitrión de sacrificar mujeres para proteger a un hombre destacan una perversión de los valores de hospitalidad y protección que son altamente valorizados en las escrituras bíblicas. Esta distorsión de los valores no solo perjudica a individuos, sino que puede llevar a un colapso completo del orden social y moral. La historia también nos hace reflexionar sobre la naturaleza de la justicia y el liderazgo en cualquier sociedad. La brutalidad y el subsiguiente clamor por venganza que sigue a la muerte de la concubina ilustran cómo la injusticia puede fomentar más violencia, creando un ciclo de retaliación difícil de romper. Esto resalta la importancia de líderes justos y éticos que no solo gobiernen con autoridad, sino que también promuevan y defiendan principios morales elevados. Este evento trágico no solo termina con una brutalidad inimaginable, sino que también desencadena una serie de consecuencias devastadoras que reverberan dentro de las tribus de Israel. La historia que sigue a la muerte de la concubina, como se describe en los capítulos subsecuentes de Jueces, ilustra una escalada de violencia que es tanto una respuesta directa al acto inicial de barbarie como un reflejo de las tensiones subyacentes dentro de las tribus de Israel. La brutalidad del asesinato de la concubina y el posterior desmembramiento de su cuerpo, enviados por el levita a los rincones de Israel, son actos impactantes no solo por su crueldad, sino también por su dramático llamado a la justicia. Este gesto extremo actúa como un catalizador que incita a las tribus de Israel a tomar una acción colectiva. No obstante, la respuesta a este acto no es guiada por una búsqueda calmada y deliberada de justicia, sino por un impulso visceral de venganza que rápidamente se transforma en un conflicto armado generalizado. La guerra que sigue entre las tribus de Israel es una demostración sombría de cómo la injusticia puede proliferar y provocar reacciones violentas en gran escala. La casi aniquilación de una tribu entera es un testimonio trágico de la capacidad humana para la violencia cuando la ética y la moralidad son subyugadas por la ira y el deseo de retribución. Esta guerra civil no solo deja cicatrices profundas en el cuerpo político y social de Israel,
sino que también sirve como un recordatorio doloroso de las consecuencias de una justicia fallida y de la falta de liderazgo comprensivo y moralmente orientado. Este episodio, por lo tanto, actúa como un espejo sombrío para las fallas humanas, reflejando la facilidad con la que la injusticia puede transformarse en un ciclo vicioso de violencia y retaliación. Destaca la importancia de sistemas de justicia robustos y liderazgos éticos que sean capaces de intervenir de manera efectiva para prevenir la escalada de conflictos. Además, subraya la necesidad de enfoques más meditados y justos para manejar los actos de violencia, para que la respuesta a la injusticia no se convierta solo en otro capítulo en la historia de la violencia humana. La aproximación de la Biblia en no suavizar sus narrativas es fundamental para entender su propósito e impacto. Este libro sagrado no se limita a mostrar el lado iluminado de sus personajes, expone tanto sus virtudes como sus vicios con igual intensidad y claridad. Esta representación franca y a veces brutal de los eventos y personas confiere a la Biblia una profundidad única, convirtiéndola. No solo es un texto religioso, sino también un documento histórico y moral de gran relevancia. Por ejemplo, figuras como David, aunque veneradas y respetadas como grandes líderes y hombres de fe, son también retratadas en sus momentos de debilidad y error. La historia de David no oculta su adulterio con Betsabé y el posterior asesinato de Urías elitita. Estas narrativas sirven como recordatorios poderosos de que nadie está exento de fallos y que las acciones tienen consecuencias graves, independientemente de la posición o el favor divino de una persona. Este realismo brutal ayuda a los lectores a identificarse con las historias y los personajes bíblicos, viéndolos no como figuras mitológicas perfectas, sino como seres humanos complejos con luchas y desafíos similares a los de cualquier persona. Esta aproximación aumenta la relevancia de la Biblia porque muestra que la gracia de Dios está disponible para todos y que cada uno es capaz tanto de gran bondad como de grandes errores. Además, al presentar las fallas humanas sin censura, la Biblia ofrece valiosas lecciones sobre ética y moralidad. Cada historia sirve como un estudio de caso sobre las consecuencias del pecado y la obediencia, así como las posibles redenciones y el poder del arrepentimiento. Esta honestidad brutal no solo muestra la realidad del pecado, sino que también destaca la posibilidad de redención y subraya la importancia de la justicia y el arrepentimiento. Por lo tanto, el realismo con el que la Biblia aborda sus personajes y eventos es crucial para su impacto duradero y su autoridad como texto sagrado. No solo enseña sobre Dios y su relación con el hombre, sino también sobre la naturaleza humana, ofreciendo valiosos insights sobre cómo vivir de manera justa y ética en un mundo imperfecto. Esta es una de las razones por las cuales la Biblia sigue siendo una fuente vital de orientación espiritual, ética y moral para millones de personas alrededor del mundo. El relato en Jueces termina con una reflexión sombría sobre la condición de Israel. En aquella época, en aquellos días, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía más correcto. Esto sugiere una sociedad sin rumbo, donde la ausencia de liderazgo adecuado llevaba a un caos moral y social. Esta historia resuena a través de los tiempos, recordándonos que los eventos históricos a menudo comienzan con actos individuales que pueden escalar a consecuencias mucho más allá de las intenciones originales, como se muestra en el asesinato que desencadenó la Primera Guerra Mundial. La narrativa de la concubina en Jueces es comparable a la historia de Sodoma relatada en Génesis, donde visitantes angelicales son amenazados por una turba que desea abusar de ellos. En ambas historias, la respuesta de los anfitriones es chocante, ofrecen mujeres, hijas vírgenes en Génesis y la concubina en Jueces, para aplacar la violencia de la multitud. Esta similitud no es solo un paralelo narrativo, tiene un peso simbólico y ético significativo, reflejando cómo los estándares morales de Israel se degeneraron hasta el punto de ecoar las prácticas de las ciudades infames que ellos mismos habían condenado. La comparación entre estos dos episodios ilumina una crítica contundente a la sociedad israelita de la época de los jueces. A pesar de su vocación y herencia como pueblo elegido de Dios destinado a establecer un estándar moral elevado, los israelitas a menudo se encontraban imitando las prácticas destructivas de las culturas paganas a su alrededor. La oferta de mujeres como objetos sacrificiales para proteger a los hombres destaca una falla moral perturbadora y una distorsión de los valores que deberían valorizar la dignidad humana y la protección de los vulnerables. Estas historias sirven como un espejo sombrío,
reflejando la facilidad con la que la cultura de Israel fue influenciada negativamente por las costumbres de sus vecinos. A pesar de sus leyes y enseñanzas que promueven la justicia y la misericordia, los israelitas repetían los errores de las naciones que Dios había criticado y castigado por sus iniquidades. Esto sugiere un ciclo de decadencia moral que no es solo un declive espiritual, sino también un fracaso en mantener la identidad y los valores éticos que los separaban como pueblo de Dios. La moral de la historia es severa y clara: cuando el pueblo elegido por Dios se desvía de sus caminos y adopta costumbres paganas, las consecuencias son duplicadas internamente, pues esas acciones traicionan su misión divina. Este relato nos exhorta a no seguir ciegamente los caminos del mundo a nuestro alrededor, pues hacerlo puede traer destrucción y desolación no solo para los extraños, sino más acerbamente dentro de nuestra propia comunidad. Esta narrativa bíblica, con su descripción detallada e intransigente de la naturaleza humana y la capacidad de crueldad, sirve como un recordatorio poderoso de nuestra responsabilidad en mantener la integridad y la justicia no solo en palabras, sino en acciones. Por lo tanto, la historia de la concubina no es solo un cuento de advertencia del pasado, es un llamado continuo a la reflexión y a la acción en el presente. Necesitamos aprender de estos errores históricos y trabajar incansablemente para asegurar que la injusticia no encuentre suelo fértil para crecer en nuestros propios tiempos y comunidades. La Biblia, en su brutal honestidad, nos muestra no solo las profundidades del pecado humano sino también el inmenso potencial para la redención, el perdón y la restauración a través de la gracia de Dios. Esto subraya la relevancia perdurable del texto bíblico como una guía para la conducta ética y moral, alentándonos a buscar un camino que eleve tanto a individuos como a sociedades hacia un estándar más alto de comportamiento y respeto mutuo. Si te gustó, deja tu me gusta, suscríbete al canal y comparte con aquellos a quienes amas. Hasta luego.